Bendito sea el nombre de Jesús. Saludamos a los hermanos que nos sintonizan a través de Facebook Live. Aquí estamos nuevamente, su iglesia amiga, hermana, Capilla del Rey en Orlando, 145-22 Landstar Boulevard, Suite 101, Orlando 32824. Esta que les habla es su hermana Ailín Maldonado, y queremos inmediatamente leer un verso de las Escrituras para entonces dar entrega al pastor para comenzar la ministración del día de hoy. Dice así en Proverbios 4:18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No importa que el enemigo le susurre al oído de que usted no está creciendo, de que las cosas no están progresando, de que nada está mejorando. Usted dígale este verso: la senda de los justos es como la luz de la aurora. Estamos creciendo, estamos mejorando, estamos progresando. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está con nosotros, porque nuestro Padre Celestial es nuestro Rey, está con y por nosotros. Así que nunca olvidemos eso. No importa las circunstancias delante de nosotros, que recordemos: si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? El que no escatimó, dice la Biblia, ni a su propio Hijo, el que no escatimó su trono de gloria para dejarlo por nosotros, ese Dios hermoso es el que le servimos. Vamos a orar para entonces recibir la palabra del día de hoy. Padre, te adoramos y te bendecimos en este día nuevamente, gozosos de poder congregarnos en tu nombre, gozosos de saber que donde se reúnen dos o más en tu nombre, allí tú estás, y allí tú envías bendición y vida eterna. Gracias porque la transmisión de tu espíritu no la detiene ningún obstáculo, sino que tu presencia alcanza más allá de lo que nuestra imaginación puede pensar. Por eso te bendecimos y oramos para que cada palabra que se transmite, cada palabra que se habla en este lugar sea de edificación, de mucha bendición, de mucha fortaleza y consuelo en cada corazón. Tu Espíritu Santo toque lo más íntimo de cada ser, donde solo tú puedes llegar. Llega allí y ministra por tu Espíritu. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Nuestro pastor, Germán Mercado, con nosotros. Mucha fortaleza y consuelo en cada corazón. Tu Espíritu Santo. Bendito. Amén. Señor. Amados hermanos, esto es un saludo. Saludo. Yo quiero que me acompañen a buscar en su Biblia, en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Y verso 4. Hebreos 11:4. Escúcheme bien. En el capítulo 4 del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, narra la historia de la primera familia que comenzaba a vivir fuera del huerto del Edén. Habían caído en pecado, ya estaban fuera del huerto. Sin embargo, allá fuera del huerto sucede algo revelador, bien revelador. Si usted va a ese capítulo 4 de Génesis, usted encontrará que allí ocurre lo que la Biblia llama fe por primera vez. Lo repito, por primera vez. Ocurre a lo que el Nuevo Testamento se refiere como fe. Y ocurrió un día
en que un hombre joven llamado Abel, usted lo conoce, se presentó delante de Dios y fue el momento de adoración. Estaba adorando al Señor. ¿Y cómo lo estaba haciendo? Ofrendando. Mira qué interesante que la primera reseña de la Biblia refiriéndose a fe ocurre en un momento en que el hombre estaba ofrendando. Si usted pensó que yo iba a hablar de dinero, se equivocó. No estoy hablando de eso, aunque está incluido. Este hombre, temprano en la historia, fue el cuarto ser humano sobre la faz de la tierra. Estaba delante de Dios y fue a presentar una ofrenda de lo que tenía. No estaba ofrendando de lo que no tenía, estaba ofrendando de lo que tenía. Era pastor de ovejas. Y de su rebaño de ovejas, este hombre joven escogió de lo más preciado. Oiga, cuando usted lea que la Biblia es enfática en detalles, léalo bien, porque ese detalle tiene mucho significado. Dice la Biblia que Abel escogió de lo más lindo de su rebaño para presentar a Dios una ofrenda. ¿Qué dice eso? Que Abel, el lugar que ocupaba el Señor en el corazón de Abel era el mejor. Es decir, si voy a ofrendar para Dios, voy a ofrendar de lo mejor. Y yo le garantizo que en aquel rebaño Abel tenía animales que tenían algún defecto. No era el mejor animalito que tenía en su rebaño. Allí posiblemente tenía alguno que estaba algún defecto físico o alguno que estaba enfermo. Y cuando fue a su rebaño no escogió ninguno de esos. Escogió el más lindo, el que no tenía defecto, el que estaba completamente saludable. Y Abel dijo en su corazón: este va a ser para adorar a mi Dios. Simultáneamente, su hermano Caín se presentó también a presentar ofrenda, valga la redundancia. Y como era agricultor, cogió, dice la Biblia, y este es el detalle otra vez, el detalle dice que aquel hombre escogió un fruto de la tierra, de lo que había trabajado de la tierra. No hay una reseña en esa parte del pasaje que indique que escogió de lo mejor del cultivo. Escogió algo que no representaba para él lo más preciado. No era lo más excelente. No había excelencia en aquella ofrenda. De esa ofrenda escogió, y de esa ofrenda fue que presentó al Señor. Ambos presentaron su ofrenda. Y dice el pasaje de Génesis capítulo 4 que Dios recibió la ofrenda de Abel, pero miró con desdén la ofrenda de Caín. ¿Y cómo se podía saber eso? Porque cuando la ofrenda era agradable, fuego descendía y consumía la misma. Obviamente, hubo fuego que descendió y consumió la ofrenda de Abel. Pero ¿por qué Abel decidió escoger del rebaño? Aunque no era agricultor, él pudo haber presentado una ofrenda de la agricultura, pero escogió un cordero. Yo quiero decirle por qué. Y lo escogió de lo más lindo, y quiero decirle por qué. Porque este hombre en fe estaba señalando, estaba diciendo que para que haya perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Y Abel sabía, porque sabía que el derramamiento de la sangre de un cordero literalmente
no tenía la capacidad de perdonar pecado. No tenía poder de perdonar pecado. Sin embargo, Abel estaba diciendo de forma profética que vendría un cordero. En algún momento de la historia vendría un cordero sin mancha, como el que él estaba presentando, sin defecto, como el que él estaba presentando, el mejor cordero, como el que él estaba presentando, que derramaría su sangre, y la sangre de ese cordero sí quita el pecado. Pero eso Abel no lo estaba viendo en el momento. Abel estaba profetizando en fe. Es que cuando se obra en fe, hay muchas cosas que están ocurriendo. Abel no podía explicar doctrinalmente lo que estaba haciendo. Pero lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo en fe. Y aquí es mi punto. Y yo quiero decir, otras veces yo he hablado sobre este pasaje. Pero yo quiero ir a un punto en específico. Lo que la Biblia presenta como primer acto de adoración, Génesis capítulo 4. El libro de Hebreos lo explica siglos después. Oiga, pasaron muchos siglos desde Génesis hasta el libro de Hebreos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es su mejor intérprete. ¿Qué ocurrió aquel día de Génesis 14? El autor de Hebreos le explica con diáfana claridad. Hebreos capítulo 11 y verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué dice ahí? Que el sacrificio de Abel fue más excelente, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, escúcheme bien, y muerto aún habla por ella. En mi Biblia yo subrayé primero el nombre de Abel y después la palabra, el verbo alcanzó, y por último el verbo habla. Dice que Abel alcanzó testimonio de que era justo. Por último dice que aunque ya está muerto, aún habla por ella. Oiga, el sacrificio de Abel fue agradable a Dios. Lo que Abel estaba haciendo era agradable y aprobado por Dios. Dios no lo libró de la muerte. ¿Usted conoce la historia? Porque dice ahora, más adelante, que Caín se ensañó. Caín se ensañó porque vio que su sacrificio no había sido acepto, porque no había fe. ¿Cuál fue la diferencia? ¿En qué consistió la diferencia entre Caín y Abel? ¿En el tipo de sacrificio? No. Había sacrificios también de ofrenda vegetal y era igualmente acepta. No estuvo en el tipo de ofrenda, no estaba en la ofrenda, no era intrínseco a la ofrenda, estaba en el corazón de quien la presentó. Porque dice el verso 4 que el sacrificio de Abel fue más excelente porque lo hizo por la fe. Es decir, cuando Abel estaba presentando su sacrificio, había allí un ejercicio de fe. Por eso Abel se estaba ofrendando a sí mismo. Él se estaba presentando delante de Dios al escoger el mejor cordero. Abel se estaba ofrendando a sí mismo. Estaba poniendo de sí. Y yo le garantizo que con aquel corderito lindo
Abel pudo haber hecho muchas cosas, pero no lo hizo porque Dios era primero. ¿Ve la diferencia? ¿Ve dónde está la diferencia? Señor, tú eres primero, ahí hay fe. Señor, te doy de lo más excelente, ahí hay fe. Señor, te lo ofrezco temprano, te ofrezco de lo primero y de lo mejor que yo puedo tener, ahí hay fe. Y por eso dice la Biblia que alcanzó testimonio. Oiga, cuando obramos en fe, cuando obramos, y la fe sin obras es muerta. Oiga bien, la fe sin obras es muerta. Pero cuando obramos en fe, se alcanza algo. Este hombre alcanzó testimonio al punto, óigame bien, yo quiero que usted me siga bien, de que Dios dio testimonio de sus ofrendas. Es decir, este hombre vivía adorando, no fue solo aquella ofrenda. Dio testimonio de sus ofrendas. Si alguien pensó que la vida de Abel quedó tronchada porque su hermano mayor se ensañó y levantó su mano contra él y lo acabó, pues yo quiero decirle que fue todo lo contrario. Porque dice la Biblia, termina ese verso 4 diciendo, y muerto aún habla por ella. Ahora yo quiero que usted me siga y vea en ese verso que a través de lo cual habla Abel, no es a través de la ofrenda. No dice que la ofrenda de Abel sigue hablando. ¿Qué es lo que sigue hablando? Oiga, pasaron siglos entre Génesis y Hebreos. Y el autor de Hebreos dijo, todavía habla. Y mire, ese verbo hablar, aparece en presente continuo. Todavía habla. Y yo puedo decirle que todavía, siglos después de la carta a los Hebreos, la fe de Abel sigue hablando. Por la fe todavía habla y murió. Exactamente fue el primer deceso de la humanidad, la primera muerte en la humanidad. Y todavía habla. Todavía en este siglo hablaba, todavía en este siglo habla. ¿Por qué? ¿Por la ofrenda? No. ¿Sabe por qué habla Abel? Por la fe. Por la fe. ¿Cuánto trasciende? ¿Cuánto puede trascender lo que se hace por la fe y en fe para Dios? Mire, trasciende edades constantemente. Lo que hace un hombre o una mujer en fe no deja de existir nunca. Lo digo otra vez, nunca. Puede morir, puede partir con el Señor, pero lo que hizo permanece. Cuando alguien de Dios muere, nada de Dios muere. Lo digo otra vez, puede morir, pero de lo que es de Dios, nada de Dios muere, aunque ellos viven en la presencia de Dios. En Mateo capítulo 26, versos 6 al 13, habla de una mujer de quien no identifica nombre. Jesús se encontraba en casa de un hombre llamado Simón y entró una mujer con un perfume de gran precio. Dice el pasaje de Mateo que se postró a los pies de Jesús y venía con un frasco de alabastro, el cual quebró y lo vació completo sobre los pies de Jesús. Oiga, para nosotros un frasco de perfume es algo que se abre y se va usando poco a poco. Pero aquel frasco de alabastro era distinto. Era una estructura monolítica, era una sola pieza que de forma artesanal le inyectaban el perfume adentro, y cuando se iba a usar el perfume había que usarlo completo.
Por eso, para poder usarlo, tenía que quebrar el frasco. No tenía tapa, no tenía una cerradura, no tenía nada. Había que quebrar el frasco. Y una vez roto el frasco, había que usar el perfume completo. Fue lo que hizo la mujer. Eso era una estampa digna de reyes. Solo para los más altos dignatarios se usaba algo como esto. Aquella mujer, de quien no dice que era pudiente, no dice que era rica ni millonaria, adquirió aquel preciado perfume con el único propósito de vertirlo sobre los pies de Jesús. ¿Sabe qué sucedió en el momento? Dice la Biblia que los discípulos de Jesús se enojaron. Los discípulos de Jesús se molestaron y dijeron: ¿por qué? ¿No podía este perfume venderse y dar su fruto a los pobres? Y dice el pasaje, dijeron esto porque era de gran precio. ¿Sabe cuánto costaba aquel perfume? 300 denarios. 300 denarios. ¿Y sabe qué era un denario? El sueldo de un trabajador de todo un día de esfuerzo. De sol a sol, un trabajador en aquella época recibía un sueldo de un denario. Es decir, el perfume que aquella mujer vertió sobre los pies de Jesús equivalía al sueldo de un trabajador de 300 días. Eran 300 días de trabajo. Casi un año de trabajo. Sin embargo, no hubo reticencia en aquella mujer a la hora de vertir todo el contenido de 300 denarios de trabajo sobre los pies de Jesús. Y aunque la mayoría no entendió, solo uno entendió, además de ella. Jesús entendió y dijo: lo que esta mujer ha hecho, no lo critiquen, porque ella ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Ya Jesús estaba próximo a ser sacrificado. Y aquella mujer, en fe, oiga bien, en fe estaba preparando a Jesús para aquel momento. Y yo quiero decir que el pasaje termina con Jesús diciendo: lo que esta mujer ha hecho se repetirá, se hablará, se dirá en todo el mundo por todas las edades. Lo que esta mujer ha hecho aquí, en un acto que ocupó tan solo un momento, pero su trascendencia, es decir, lo que hizo, dijo Jesús, que sería mencionado, sería señalado, sería enseñado por todas las edades. ¿No le parece eso impresionante? En aquel momento, lo único que parecía impresionante era que se estaba usando un perfume de alto precio. Eso era de por sí impresionante. Pero mire hasta dónde lo llevó el Señor Jesús. Lo que esta mujer ha hecho es pertinente no solo a este momento, sino a todo momento, en todo lugar. De lo que ella ha hecho se hablará donde quiera que se predique este evangelio. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, las obras de fe que hacemos en el temor de Dios y en la fe del Hijo de Dios, tienen trascendencia a todo lugar y a toda edad. Aún más, el Señor las multiplica. Dios las multiplica. Parecería que fue solo un acto. El Señor las multiplicó donde quiera que se predique, se hablará de ella. El Señor multiplicó la obra de Abel. En fe fue multiplicada, porque todavía habla. ¿Qué habla?
¿Qué dice? ¿Qué habló la vida de Abel? Yo quiero que mi vida hable del Señor. Sí. Yo quiero que mi vida sea una página abierta que le hable a los hombres de quién es Dios y de su grandeza y de su amor. ¿Qué habló la vida de Caín? Allí terminó todo. Caín siguió viviendo en esta tierra, pero lo que hizo no trascendió más allá de lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Nadie lo mató, aún más. Dice la Biblia que Dios puso una señal sobre él para que nadie pudiera tomar venganza en su vida, para que nadie lo matara en venganza por lo que hizo contra su hermano Abel. Sin embargo, su vida quedó allí. El efecto, el legado de su vida quedó exactamente allí. No fue más. No fue más allá. Y Dios quiere que seamos gente que deja legado. No solamente en el momento presente, sino más allá y después, y después, y después. Que permanezca, que no termina allí. Por eso la Biblia enseña que cuando morimos, nuestras obras permanecen con nosotros. Ay, que nuestras obras permanecen con nosotros. Eso dice el libro de Apocalipsis. Morimos, pero permanecen con nosotros. Obras de fe, obras que hemos hecho en la fe del Hijo de Dios, que no mueren cuando muero, que no dejan de existir, que su efecto y su poder no dejan de ser cuando yo parto de aquí. Por eso el apóstol Pablo dice: para mí sería más fácil partir y estar con Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia solo cuando el vivir es Cristo. Que Pablo estaba diciendo: si yo parto y voy a estar con el Señor, yo ganaré, pero la obra del Señor, el Evangelio, necesita que yo esté todavía aquí un poco más. Y este apóstol sabía que el Evangelio no dependía solo de él. Pero predicaba como si dependiera solo de él. Él sabía que él no era el único, pero predicaba con la intensidad como si pensara que dependía solo de él. Por eso él habló de mi evangelio, que Cristo Jesús murió y resucitó el tercer día conforme a mi evangelio. No era su evangelio. Pero él lo hizo tan suyo que lo predicaba como si él fuera el único que estaba predicándolo, con tanta intensidad y con tanta excelencia como si fuera el único. Abel estaba diciendo: yo sé que hay más gente que adora a Dios, pero yo voy a adorar como si yo fuera el único. Por eso voy a poner todo mi empeño y toda mi dedicación y todo lo que tengo. Oiga, Abel estaba diciendo: yo voy a honrar a Dios con lo que tengo, con lo que soy y donde me encuentro. No estaba soñando que iba a honrar a Dios con lo que algún día pudiera llegar a ser. No estaba soñando en que cuando yo tenga más, cuando yo sea más, yo honraré a Dios. Honró a Dios con lo que tenía, donde estaba, en el momento en que vivió. Honro a Dios con mis bienes. La Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es que Dios necesitaba la ofrenda.
Dios no necesita la ofrenda, es que yo necesito honrarlo con mi ofrenda. Y vuelvo otra vez, no solo con la ofrenda, con mi vida, con lo que hago, con todo lo que hago. Y yo necesito honrar a Dios. Y si yo honro a Dios, la obra de mis manos serán multiplicadas. ¿Sabe por qué? Quiero decirle por qué. Porque Dios honra a los que le honran. En 1 Samuel capítulo 2, verso 30, a través del profeta Dios le dijo al rey Saúl: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire que dice Proverbios capítulo 8, verso 17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Qué quiere decir? Que si lo busco tarde, no lo encuentro. No. ¿Sabe por qué eso está ahí? Eso está ahí, está diciendo: me halla el que me busca con interés, el que me busca con dedicación, el que me busca con diligencia. El que lo busca tarde, no está diciendo que si lo busca tarde en el día no lo va a encontrar. No. Está diciendo que tengo que orar temprano en la mañana porque tiene que ser así. Está diciendo que si oro temprano en la mañana, porque para mí lo más importante es buscar el rostro de Dios, entonces entenderé por qué Jesús oraba temprano en la mañana. No como un procedimiento, sino como una diligencia que estaba presente en su vida, porque era lo más importante. No era lo intermedio y no era lo último. Por eso la ofrenda de Abel fue acepta y por eso fue honrado, porque no fue de lo intermedio ni de lo último, sino de lo primero y lo mejor. Un día, el profeta Elías, después de predicar y después de ser usado por Dios poderosamente, la reina, esposa del rey, le dijo: yo cortaré tu cabeza mañana a esta misma hora. Te haré como a uno de esos profetas que tú has sacrificado. Te pondré como uno de ellos. Dice el pasaje que el profeta huyó. Y huyó y huyó. Usted conoce la historia bíblica. Más adelante, Dios le dijo: vete al arroyo de Cuerí. Allí mandaré a cuervos que te sostengan. El arroyo se secó. Y llegó el momento en que los cuervos ya no sostenían. Entonces fue cuando Dios le dijo: vete a Sarepta, que allí he dado orden a una viuda que te sostenga. ¿A quién se le ocurre poner a una viuda a sostener a un profeta en tiempo de hambre? Pues al mismo que se le ocurrió mandar a cuervos a que lo sostuvieran junto a un arroyo. Si lo puede sostener con cuervos en un arroyo, también en Sarepta a través de una viuda podrá. Y cuando llegó encontró a la viuda. Y la viuda, después de entrar en conversación con el profeta le pidió: prepárame algo. Venía hambriento del camino. Y la respuesta de la viuda fue: lo que me queda, Señor, es lo último que falta para comer y para que mi hijo y yo nos echamos a morir. Es decir, es la última comida. Y después de esta última comida, lo que queda es la muerte, porque ya no hay más. Porque había una hambruna en la tierra. Había sequía en la tierra.
después de esta comida, tanto él como yo vamos a morir. Y la respuesta del profeta insistió, prepárame a mí primero una torta, a mí primero. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué le estaba diciendo el profeta? Si me das a mí primero, por cuanto soy profeta de él, y me sostienes a mí, lo que estás poniendo es primero no a mí, sino a Dios. Le estaba diciendo, si dentro de esta circunstancia tan apremiante pones primero a Dios, Él se encargará de que esa harina que tú dices que es para morir se multiplique, que nunca más falte en tu tinaja esa harina con la cual vas a subsistir. Si pones a Dios primero, cuando se pone a Dios primero, hasta la harina se multiplica. Cuando se pone a Dios primero, lo que parece ser lo último, viene a ser interminable. La fe de Abel, aquel momento de fe parecía ser lo último. Aquel acto de fe parecía que era lo último que iba a hacer en su vida. Sin embargo, por la fe, todavía sigue hablando. Aquella harina de la viuda parecía que era lo último que le quedaba, pero por la fe la ofrendó. Y dice el pasaje que el aceite y la harina nunca escasearon. ¿Cómo es eso? No me pregunte. ¿Cómo es que de una tinaja sale harina de forma indefinida, infinita? Saca harina y más harina. Sacó harina al día siguiente y más harina. Y el aceite vertía la tinaja y parecía que ya no quedaba más aceite. Y al día siguiente más aceite. ¿Cuándo acabó? Nunca. ¿Cómo es eso posible? Dios lo hace posible. ¿Sabe por qué? Porque cuando obramos en fe y honramos a Dios, lo que Dios nos da se multiplica. Se multiplica, aunque en un momento parecía que era lo último, parecía que era el final, que ya después de ese día no había más. Era cuando comenzaba. Parecía, solo parecía. La viuda de Sarepta se convirtió en un testimonio, y también su hijo, un testimonio, así como lo fue Abel, que pudo dar testimonio por la fe, aunque no podía hablar, que los muertos no hablan. Pero hay uno que habla. Sí, por la fe todavía habla. La fe de aquella mujer todavía habla y dice, Dios es fiel. Y si pongo a Dios primero, aunque parece que estoy dando lo último que me queda, lo último crítico que me queda será multiplicado, pero más allá, porque vendrá ahora con la bendición de ser testimonio de la fidelidad de Dios. Termino. Hubo una mujer que parece que estaba dando lo último, no lo último de la harina y del aceite, lo último de su sostén, 2 dracmas, y era viuda. Y estaba un día frente al templo y la gente venía a ofrendar de lo que le sobraba. Era todo un acto público. Y cada cual depositaba grande riqueza de aquellos que le sobraban. Sin embargo, se acercó esta viuda. Las viudas eran personas desprovistas por completo. Y depositó 2 dracmas. Y más, piénsalo, 2 centavos. El equivalente a 2 centavos. ¿Usted ha visto a gente botando centavos por ahí? ¿Usted ha estado alguna vez en algún estacionamiento y ve centavos
La gente los bota. Aquella viuda tenía 2 centavos. Era el último aceite en la tinaja que le quedaba. Y fue a depositarlo. Y Jesús estaba observando. Las demás ofrendas no impresionaron a Jesús. Es que no se trata de la cantidad. ¿Qué está diciendo el pasaje? Que una ofrenda que impresiona a Dios es la ofrenda de 2 centavos. No. ¿Sabe qué impresionó a Jesús? Que estaba dando todo lo que tenía. Entonces, si yo doy todo lo que tengo, me estoy dando a mí mismo. Quiere decir que después de dar las 2 dracmas ya no queda más. Y Jesús fue impresionado. Oiga, a mí me impresionan las cosas que impresionan a Jesús. Lo digo otra vez. A mí me impresionan las cosas que dice la Biblia que impresionaron a Jesús. Y siempre que Jesús fue impresionado, escúchenme bien, siempre que Jesús fue impresionado es porque había alguien haciendo algo por la fe. Siempre. Siempre que ocurrió eso, Jesús fue, por eso su respuesta fue, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y dónde fue que Jesús vio fe? Cuando aquel centurión le dijo, tú no necesitas entrar a mi casa, solamente envía la palabra. Mi siervo sanará. No necesitas entrar. Y aquello impresionó a Jesús. Y como lo impresionó, dijo, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. ¿Sabe qué vio Jesús? Fe. ¿Sabe qué vio Jesús en 2 dracmas? Fe. ¿Sabe qué vio el Señor en un cordero de alguien que estaba ofrendando? Que sabía Dios que iba a ser asesinado. ¿Sabe qué Dios? Fe. Y cuando obramos en fe, nada es capaz, óigame bien, nada es capaz de tronchar nuestra vida. Pero nada. Ellos no lo hicieron para recibir de regreso lo que habían invertido. Eso sería un trueque. No se trata de que voy a ofrendar el corderito más lindo para el Señor, porque yo sé que Dios me devuelve con creces. Eso sería un negocio, un trueque. Abel no estaba esperando nada. Nada. La vida no estaba esperando reconocimiento público de parte de Jesús. Se estaban depositando a sí mismos por fe, en fe. Y siempre que eso ocurre, tiene resultados. Y los resultados no son lo que los hombres esperan, porque Dios no libró a Abel de la muerte. Pero los resultados de parte de Dios siempre son buenos y oiga bien, son permanentes, son multiplicados y son eternos. Y son eternos. Por eso todavía por la fe puede hablar. Por la fe habla. Yo quiero terminar aquí. Diciendo, tiene que ser por la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No importa lo cuantioso de la ofrenda, sin fe es imposible agradar a Dios. No importa lo impresionante de la aventura que yo intento desarrollar, sin fe es imposible agradar a Dios. No importa lo impetuoso de mi acto, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador. Así. Y Dios sí sabe cómo galardonar. Y ese galardón es el que quiero. Es un galardón perdurable, con sentido. Ese galardón es eterno. Y yo lo quiero de parte de Dios. ¿Lo quiere usted? Obra en fe. Y que lo que haga sea en fe. Y yo le garantizo que eso no pasará por desapercibido ante la presencia de Dios. Señor querido, Señor, tú eres bueno y tú eres galardonador de los que te buscan. Tú eres recompensador de los que te buscan, porque tú eres bueno. Señor, gracias. Gracias que lo que hacemos lo recibes. Que lo que hacemos en fe lo recibes. Y lo recibes con aprecio, Padre eterno. Gracias, gracias, gracias. Gracias que nada de lo que hacemos, nada, nuestro trabajo en ti nunca es en vano. Nunca es en vano. Gracias. Señor querido, tú eres bueno. Tú eres excelso, bueno, recompensador. Te damos gracias. Te damos gracias. Gracias, gracias. Gracias, te adoramos. Te adoramos. Amén.